Hoy te resumo, El héroe ha regresado, parte 1. Nuestra historia comienza viendo a un joven caminando tranquilamente de regreso a su casa, cuando de repente aparece un camión, el cual terminaba con su vida, pero afortunadamente él había reencarnado en otro mundo. Aunque al principio fue difícil para él, tanto que incluso quiso huir, pero después de encontrar algo que le dio esperanzas, terminó adaptándose a ese nuevo mundo. En el campo de batalla donde morían toneladas de personas, él trataba de equilibrar lo que sus compañeros hacían, por lo cual terminó aprendiendo vagamente del coraje y la camaradería, los cuales no conocía cuando tenía una vida normal. Después de un tiempo en ese mundo, él se había vuelto más fuerte, e incluso era una persona mucho más confiable, y a pesar de que había perdido mucho en su camino, también había ganado muchos compañeros con los cuales a pesar de haber caído muchas veces, lograba salir adelante, hasta que finalmente se encontraba al final de su viaje. En ese instante alguien se le acerca al héroe, y le preguntaba si estaba listo, a lo cual este se levantaba diciendo que no tenía sentido que escribiera una carta que no podía enviar, ya que en dicha carta había redactado toda su travesía, la cual era su único consuelo al extrañar a su familia y su vida anterior. En ese momento, el héroe abría una enorme puerta, en donde atrás de ella se encontraba el rey de los demonios, al cual tenía que derrotar para así poder regresar a su mundo. Y al cabo de unos días, después de derrotar al rey demonio, el héroe regresaba al castillo, en donde festejaba con sus compañeros, pero a pesar de que estaba en una celebración el héroe se mostraba decaído, por lo cual la sacerdotisa lo consolaba diciéndole que había hecho un buen trabajo, y al escuchar eso el héroe entre lágrimas le decía que extrañaba a su familia y amigos. Y ante la decisión del héroe, sus camaradas lamentaban que se tuviera que marchar, por lo cual rezaban por él, con la esperanza de un buen futuro para el héroe. 3 semanas habían pasado, encontrándonos en Seúl, en donde podíamos ver que el héroe ya había regresado, el cual con una gran tristeza en su rostro se decía que pudo haber salvado al mundo, pero no pudo salvarse a sí mismo. Cuando había regresado a su casa, un nuevo propietario le dio la bienvenida, ya que durante los 8 meses que estuvo fuera, su madre había muerto, ella había sido atropellada mientras repartía volantes en los cuales decía que él no podía haber salido de su casa. Después de la muerte de su madre, su padre, el cual se culpaba por ser incapaz de proteger a su familia, decidió suicidarse, y al final su muerte se convirtió en un tema periodístico, por lo cual su informe de personas desaparecidas se atascó al final de la noticia, y la policía lo clasificó como un adolescente desaparecido. Al ir a la escuela el director solo lo reprochaba con gritos, mientras que su mejor amigo le daba la espalda, e incluso su familia lo rechazaba, ya que lo culpaban de la muerte de sus padres. No era solo dinero lo que no tenía familia, sin estudios y sin vida social. Y ante tal situación, el héroe se preguntaba si acaso eso era un sueño, o una horrible pesadilla, ya que él había salvado al mundo, e incluso en el momento en el que lo necesitaban, él había arriesgado su vida para volver, pero al final todos lo abandonaron. En ese momento un hombre mucho más grande que él lo chocaba, el cual muy enojado recriminaba al héroe, ya que éste se encontraba en medio de la calle. Al ver eso, la mujer que acompañaba a aquel hombre simplemente se echaba a reír, ya que él solía meterse a menudo con personas más débiles que él, y al ver eso, aquel hombre dejaba ir al héroe ya que su novia consideraba todo eso divertido. En ese momento el héroe le preguntaba por qué no estaban tristes, por lo cual se proponía hacer que todos ellos sintieran lo mismo que él, y al escuchar eso, aquel hombre simplemente enfurecía, y tomaba al héroe de la cabeza para preguntarle qué era lo que murmuraba. A lo cual el héroe simplemente lo ignoraba, y mientras extendía su mano, hacía un llamado a la espada de Derant. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos una enorme espada caía del cielo, la cual despedazaba a aquel hombre, dejando solo su brazo, y al ver eso la mujer simplemente gritaba del terror. El héroe en ese momento les decía que era injusto que él fuera el único triste, ya que él era el héroe, por lo cual debería ser la última persona que estuviera triste. En ese momento blandía su gran espada, con la cual de un simple ataque causaba una gran explosión arrasando todo a su paso. El héroe que había salvado al mundo, ahora estaba a punto de destruirlo. Ciudad de Seúl, en la región de Gangseo, había terminado evaporada. 3 semanas después de la furia del héroe, nos encontramos a las afueras de la provincia de Jeonji, en donde vemos como una gran cantidad de personas intentaba evacuar la ciudad en sus coches, lo cual provocaba un gran embotellamiento, en donde se encontraba un joven llamado Jun-sung Park, el cual se encontraba con su familia, y ante tal situación su hermanita se encontraba preocupada, ya que su padre no se encontraba con ellos, pero era rápidamente tranquilizada por su hermano Park. En ese instante pasaba a su lado una moto a toda velocidad, el cual resultaba ser un oficial, utilizando un megáfono les informaba que el héroe se encontraba cerca de ellos, por lo cual tendrían que seguir a pie. Al escuchar sus indicaciones todos bajaban de sus vehículos, cuando de repente un tanque caía encima del oficial, y al ver esa escena todos salían corriendo despavoridos. En ese momento aparecía el héroe, el cual había dejado un rastro de muerte y destrucción a su paso, al ver que las personas intentaban huir con la esperanza de salir vivos se sentía asqueado, por lo cual rápidamente decidía lanzarse en contra de ellos. Mientras tanto, Park intentaba escapar con su hermanita, cuando de repente era golpeado por otra persona, lo cual provocaba que el peluche de su pequeña hermanita se cayera de sus manos. Al ver eso la pequeña niña le pedía a su hermano que fuera por él, pero Park se negaba ya que eso sería peligroso. En ese momento recordaba que dicho peluche había sido un regalo de su padre, por lo cual decidía dejar a su hermanita en un lugar alto, para después ir por el peluche el cual se encontraba debajo de un carro. Al mismo tiempo el héroe blandía la espada de Derant, para después lanzar un gran ataque, el cual terminaba cortando todo lo que se encontraba a su paso, logrando incluso hacer que el puente se rompiera. Al mismo tiempo Park se levantaba del suelo, con el peluche de su hermana en mano, en donde al mirar enfrente de él, se encontraba con una gran cantidad de cuerpos y destrucción, y ante la preocupación decidía buscar a su familia, en donde terminaba encontrando a su pequeña hermanita aplastada por los escombros. En ese momento aparecía detrás de él el héroe, el cual al ver el rostro de Park le decía que tenían los mismos ojos, ya que dichos ojos pertenecían a alguien que lo había perdido todo, alguien sin esperanzas ni sueños. Al verlo, Park simplemente se llenaba de furia, y tomaba una varilla del suelo, para después atacarlo, pero era fácilmente atrapado por el héroe, el cual molesto por su debilidad, decide terminar con su vida enterrándole la espada, y ante su inevitable muerte él se lamentaba, ya que había perdido todo lo que le importaba en ese mundo.
Pero su historia no terminó ahí, ya que al abrir los ojos se encontraba en otro mundo, en donde era reconocido por lo que más odiaba, un héroe. Un año después del desenfreno del héroe, el gobierno se desmoronó al igual que la mente de Min So Kim. La gente que estuvo desaparecida durante los mismos periodos de tiempo, regresaron como héroes, y los 9 héroes que conquistaron la tierra la dividieron entre ellos, a excepción de Seúl, la cual pertenecía a Min So Kim, y así fue como el mundo llegó a ser como es hoy. Mientras tanto, en la isla Jeju, la cual era territorio del héroe Golem, vemos a 2 chicas, en donde una de ellas decía que se quería morir, ya que no tenía sentido vivir esa vida, a lo cual su amiga le intentaba subir el ánimo, ya que habían escapado a esa isla porque querían vivir. En ese momento se escuchaba un enorme estruendo proveniente desde la puerta principal, de donde entraban unas manos hechas de arcilla, las cuales les decían que era hora de trabajar, y el que no se moviera sería asesinado. Una vez reunidas todas las personas, hacía acto de presencia el héroe de los golems, el cual les ponía sus trabajos diarios, pero al ver que ellos no tenían ánimos, decidía atacarlos, por lo cual rápidamente ponía sus manos de arcilla en posición de ataque, para después lanzarles una potente ráfaga de aire, la cual terminaba atravesándolos, y entre los que se encontraban heridos uno de ellos era la amiga de aquella chica, la cual lamentaba su muerte. Al cabo de un rato Somin se encontraba recolectando naranjas, en donde una anciana se le acercaba para ver cómo estaba, ya que lo de la mañana había sido demasiado para ella, por lo cual se ofrecía a cubrir su cuota diaria, para que ella pudiera dar un paseo, y ante la amabilidad de dicha anciana, Somin terminaba aceptando. Al cabo de un rato se encontraba enfrente del mar, ya que cuando se sentía sofocada iba a ver el océano. En ese instante, al recordar lo que había sucedido con su amiga, se lamentaba de no haber podido hacer nada. En ese momento aparecía enfrente de ella un soldado, el cual le pedía comida. Y al cabo de un rato, el soldado, después de haber comido todo lo que ella tenía, le pedía que le trajera más comida para su tripulación, a lo cual Somin le preguntaba que si hacía eso volverían a luchar contra el héroe. Al escuchar eso, el soldado le respondía que una vez que recuperaran sus fuerzas podrían recuperar la isla. Al cabo de un rato Somin se encontraba corriendo con la comida que le había pedido aquel soldado, y al llegar al punto de reunión se mostraba completamente sorprendida, ya que ahí también estaba el héroe de los golems, el cual ya había terminado con la vida de los soldados, y aprovechando que Somin estaba distraída, lograba atraparla con una de sus manos. En ese instante ella le preguntaba cómo fue posible que los descubrieran, si el globo ocular que los vigila no había observado en esa zona. En ese momento el héroe Golem decidía liberar su habilidad, mostrando que en realidad tenía cientos de globos oculares vigilando, los cuales tenían un camuflaje. Y ante esa situación, Somin maldecía al héroe, el cual simplemente le decía que se culpara de su incapacidad, para después terminar con su vida. Pero antes de poder matarla, un rayo de luz caía del cielo, de donde aparecía un hombre con una lanza, el cual resultaba ser el héroe Park. Este, al ver lo que estaba sucediendo en el lugar, se mostraba confundido, por lo cual le preguntaba a la mujer que le explicara lo que estaba sucediendo. Somin, al ver que incluso el héroe de los golems no lo reconocía, se percataba de que no era parte del grupo del héroe de la espada, por lo cual le explicaba que él era un subordinado de dicho héroe, el cual se había apoderado de esa isla y había masacrado a la gente. Al escuchar eso, el héroe Park simplemente se llenaba de rabia y rápidamente se ponía en posición de combate. Al ver eso, el héroe de los golems rápidamente lo atacaba, pero el héroe Park era mucho más fuerte, por lo cual fácilmente lograba deshacerse de su ataque, para después lanzarse a una gran velocidad en contra de él, y a pesar de que el héroe de los golems intentaba bloquearlo con sus brazos, el héroe Park simplemente se los terminaba mutilando, y una vez que lo tenía a su merced, le preguntaba por el héroe de la espada. Pero el héroe de los golems simplemente se negaba a hablar, a lo cual Park le terminaba cortando todas sus extremidades. En ese instante, aprovechando que Park estaba distraído, el héroe utilizaba sus golems para atacarlo por la espalda, y aprovechando esa distracción decidía escapar. En ese momento, mientras se encontraba al borde de la muerte, recordaba como al igual que todos los héroes había reencarnado en otro mundo, el cual había logrado salvar gracias a su esfuerzo, y al regresar a su mundo natal solo quería una compensación por todo lo que había hecho, un simple gracias o un bienvenido de nuevo. Sin embargo, no fue bien recibido, ya que su padre al verlo simplemente mostraba su desprecio hacia él, y como él había salvado al mundo, pensaba que estaría bien destruirlo. En ese momento el héroe Park, al ver que tenía intenciones de escapar, rápidamente preparaba su lanza, a lo cual el héroe de los golems, al no querer morir, utilizaba su habilidad más poderosa. Park en ese momento decidía imbuir su lanza de electricidad, para después arrojarla a una gran velocidad. A pesar de que el héroe de los golems intentaba bloquear dicho ataque, la lanza terminaba atravesando su escudo, para después terminar con su vida, siendo el momento final del héroe de los golems, el cual había destruido la isla Jeju y la flota naval de la ONU. Mientras todo eso sucedía, la sacerdotisa del mundo que había salvado el héroe de los golems alzaba una estatua en su honor, en donde todos sus amigos oraban porque él fuera feliz. Con la muerte del héroe, los golems que controlaban el castillo cayeron junto a él, lo que significaba que era la primera vez que la isla estaba en paz desde su aparición. En ese momento, mientras las personas eran liberadas, el héroe Park observaba la distancia, el cual al ver a una familia recordaba la que él había perdido. En ese momento escuchaba un ruido proveniente desde su espalda, y al voltear se percataba de que se trataba de Somin, la cual le decía que bajara con los demás ya que lo estaban buscando para darle las gracias, pero Park simplemente se daba media vuelta para iniciar su travesía. Al ver eso, Somin le pedía que la dejase ayudarlo, ya que quería tomar su venganza. Además de eso, él ni siquiera sabía dónde estaba el héroe de la espada, ya que cuando se encontraba de camino a la isla pudo ver qué área era controlada por cada héroe, e incluso conocía qué tipo de habilidades tenían. Además de eso, él no podría llegar solo a Seúl, ya que necesitaría comida y refugio, por lo cual ella le serviría de guía. Al escuchar eso, Park le preguntaba cuál era su razón, ya que si se quedaba en ese lugar podría al menos tener una vida, a lo cual Somin le respondía que al no tener poder sentía una inmensa impotencia, ya que había perdido a sus seres amados por ellos, por lo cual se quería vengar ayudándolo a él. Mientras todo el mundo estaba disfrutando de su libertad largamente perdida, las dos personas que le dieron dicha libertad acababan de empezar un nuevo contrato. Al cabo de un rato, los dos se encontraban refugiados en un edificio abandonado, en donde Somin le preguntaba cuál sería el siguiente héroe al que quisiera matar, a lo cual Park simplemente le respondía que al que muriese más rápido.
Al escuchar eso, Sumil le decía que su siguiente oponente sería el héroe dragón del mar, el cual había destruido una flota entera en el Océano Pacífico, siendo la peor héroe del océano, y se podría decir que el dragón marino que controla es tan poderoso como una bomba nuclear. Además de eso, eran asesinos en masa los cuales habían matado a los refugiados que se encontraban de camino a la isla, y entre dichos asesinados se encontraba la familia de Sumin. Al escuchar eso, Park le decía que necesitarían un barco si van a luchar en el mar, a lo cual Sumin le respondía que conocía a alguien que podía ayudarlos, ya que después de que obtuvieran el barco que les había robado el héroe de los golems, los marinos supervivientes habían comenzado a recuperarse. Y al cabo de un rato el grupo se terminaba reuniendo con los marinos, en donde el capitán se comprometía a llevarlos. 2 horas antes de que zarparan, uno de los marinos le preguntaba al capitán si esa era la decisión correcta, ya que no estaban seguros si el héroe Park era de confianza. Al escuchar eso, el capitán le respondía que el simple hecho de que haya matado al héroe de los golems significaba que quería matar a los demás. Además de eso, 30 de sus hombres que trató como si fueran sus hijos murieron, y si se encontraba con ellos después de morir quisiese tener la confianza de decirles que hizo un buen uso del cuerpo que ellos habían salvado, y que se habían asegurado de que sus vidas no fueron en vano. Al cabo de un rato, mientras se encontraban de camino en el barco, Sumil le decía a Park que la niña que se encontraba sobre la cabeza era el cerebro, mientras que el dragón era los músculos, pero a Park eso no le importaba mucho, ya que lo que realmente le interesaban eran sus patrones de ataque, a lo cual Sumil le decía que el dragón respiraba fuego o derribaba los barcos con su cuerpo, mientras que la chica bloqueaba los ataques que iban hacia ellos. Al escuchar eso, Park se percataba de que no sería tan fácil, ya que eran tanto de ataque como de defensa. En ese instante comenzaba a sonar una alarma, ya que el radar había detectado algo delante de ellos, y sin perder el tiempo los marinos abrían fuego hacia el mar, de donde emergía una gran cantidad de peces muertos. Al ver eso, Sumil les decía que se habían preocupado por nada, pero Park le decía que debería tener miedo, ya que el verdadero problema estaba por llegar. En ese instante se creaba un enorme remolino enfrente de ellos de donde emergía un enorme dragón, y encima de él la heroína del dragón del mar, Suasin. En ese instante el dragón preparaba su ataque, a lo cual el capitán rápidamente daba la orden de esquivar, pero el héroe Park les gritaba que bajaran el ancla, y ante su decisión uno de los marineros decidía girar el barco inmediatamente, pero el capitán decidía hacerle caso, por lo cual daba la orden de bajar el ancla. En ese momento el dragón lanzaba su rayo en contra de ellos. Al ver eso, el héroe Park rápidamente decidía hacer un intercambio de armas, invocando su lanza escudo Ansil, para después activar su habilidad especial, creando un enorme escudo enfrente del barco, con el cual lograba frenar el ataque del dragón. Al ver eso, aquel marinero que desconfiaba del héroe Park se percataba de que no se podía defender por estarlos protegiendo, por lo cual le pedía al capitán que iniciara las maniobras. Al escuchar eso, el capitán rápidamente daba la orden de que se prepararan para la batalla, y sin perder el tiempo disparaban todas sus armas y misiles en contra del dragón apuntando directamente a la cabeza. Al ver eso, la heroína dragón del mar rápidamente utilizaba un encantamiento, con el cual creaba un enorme escudo enfrente del dragón, logrando bloquear así todos sus ataques. Al ver eso, el capitán no se mostraba sorprendido, ya que sabía que sus armas no le harían nada, pero aún así tenían como objetivo distraerlos lo más que pudiesen, por lo cual decidía darle orden de disparar todo lo que tuvieran. Al ver eso, Park se decía que ellos no eran completamente inútiles como pensaba, ya que desde que la heroína empezó a usar la barrera mágica la potencia de fuego del dragón había disminuido, y si su suposición era correcta ella estaría compartiendo su maná con el dragón marino, y si lograba agotar su maná podrían tener una oportunidad. Al ver que el héroe sin nombre lograba avanzar ante el ataque de su dragón, la heroína del mar se decía que no importaba que hubiese descubierto que la potencia de fuego había disminuido, ya que lo único que tenía que hacer era deshacerse de la razón para usar la barrera mágica. En ese instante preparaba su tridente, para así lanzarlo en contra del barco, y cuando estaba a punto de chocar contra la barrera de Park, la heroína del mar con un rápido movimiento lograba cambiar la dirección. En ese momento vemos que con mover sus manos podía cambiar la dirección del tridente, con el cual se encontraba asesinando a la tripulación del barco, e incluso lograba terminar con la vida del capitán, para después dirigirse en contra de Park por su espalda. Y ante esa situación, el último marinero que quedaba decidía sacrificar su vida para detener el tridente, y antes de terminar desplumándose por el suelo, le decía a Park que diera buen uso de la vida que había sacrificado para protegerlo. Al ver eso, el héroe sin ninguna expresión en el rostro le daba las gracias, para después tomar el tridente, el cual imbuía del elemento gélido.